7 maridos muertos, 7 funerales organizados, y 7 veces gritaron, ¡maldita! Mi nombre es Isabela Valdés, y ahora ningún hombre puede mirarme a los ojos. El que se acerca a esa mujer, muere, dicen. Tal vez tengan razón, hasta que aquel chamán, Apache, me vio por primera vez y dijo, tú no traes muerte, tienes un alma que da vida. En las tierras áridas de Sonora, donde el sol castiga sin piedad y las supersticiones crecen como espinas en el desierto, vivía yo, Isabela Valdés, cargando sobre mis hombros el peso de una maldición que había definido mi existencia durante 15 años. A los 32 años había conocido el altar más veces que cualquier mujer de mi época, pero también había conocido el cementerio con la misma frecuencia terrible. Todo comenzó cuando tenía 17 años. Mi primer esposo, Diego Morales, murió 3 meses después de nuestra boda. Un caballo lo aplastó mientras trabajaba en el rancho de su padre. Fue un accidente, dijeron todos. Son cosas que pasan. Pero cuando mi segundo marido, Francisco Herrera, murió ahogado en el río apenas 6 meses después de casarnos, los susurros comenzaron. «¡Qué mala suerte tiene esa muchacha!», murmuraban las mujeres del pueblo mientras se persignaban al verme pasar. Pero la mala suerte se convirtió en algo mucho más siniestro cuando mi tercer esposo, Carlos Mendoza, murió de fiebre súbita durante nuestra luna de miel. Fue entonces cuando escuché por primera vez la palabra que me perseguiría el resto de mi vida: maldita. Mi cuarto matrimonio fue con Alejandro Vázquez, un hombre mayor que pensó que mi historial era solo coincidencia. Las supersticiones son para ignorantes, me decía mientras me cortejaba. Murió de un infarto fulminante el día de nuestro primer aniversario. Para entonces, ya nadie hablaba de coincidencias. Ricardo Salinas, mi quinto esposo, era un hombre valiente que desafió abiertamente a quienes me llamaban maldita. «Si Dios quiere llevarme, que me lleve», declaró en plena iglesia durante nuestra ceremonia. Una serpiente de cascabel lo mordió 2 meses después mientras reparaba la cerca de nuestro hogar. Murió en mis brazos pidiendo perdón por no haber creído en la maldición. El sexto fue Tomás Guerrero, un comerciante de Ciudad de México que llegó al pueblo sin conocer mi historia. Se enamoró de mí antes de saber que la muerte seguía mis pasos. Cuando le conté sobre mis 5 matrimonios anteriores, rió y dijo que era superstición de pueblo pequeño. Un rayo lo fulminó durante una tormenta exactamente 4 meses después de nuestra boda. Y luego llegó Manuel Rodríguez, mi séptimo y último esposo. Un hombre desesperado que había perdido su rancho y veía en mí una oportunidad de heredar las propiedades que mis anteriores maridos me habían dejado. «Si muero, al menos mi familia tendrá algo», me dijo con una sonrisa amarga. No lo decepcioné. Una viga del granero se desplomó sobre él mientras revisaba el ganado, exactamente en el 6º mes de nuestro matrimonio. Después del 7º funeral, el pueblo había tenido suficiente. Ya no eran susurros lo que escuchaba en las calles. Eran gritos abiertos de «asesina», «bruja», «maldita». Los niños corrían cuando me veían acercarme. Las madres cerraban sus puertas con llave. Incluso el padre Miguel, que me había casado 7 veces, comenzó a negarme la comunión. «Isabela», me dijo el alcalde del pueblo, don Esteban Morales, el mismo día del funeral de Manuel. «El pueblo ha decidido que debes irte. Tu presencia aquí es perturbadora para la paz social». «¿Y a dónde se supone que vaya?», le pregunté, sintiendo cómo las lágrimas que había contenido durante años finalmente comenzaban a caer. «Eso no es problema nuestro», respondió con frialdad. «Pero si amaneces aquí mañana, no podremos garantizar tu seguridad». Esa noche empaqué mis pocas pertenencias. Las propiedades que había heredado de mis 7 esposos las abandoné, pues ¿de qué servía la riqueza cuando no había lugar en el mundo donde pudiera gastarla en paz? Con un vestido negro que había usado en demasiados funerales y una pequeña bolsa con algo de dinero, salí del pueblo que había sido mi hogar durante 32 años. Caminé durante días sin rumbo fijo, evitando los caminos principales para no encontrarme con viajeros que pudieran reconocerme. El desierto de Sonora es implacable con quienes se aventuran sin preparación adecuada. Mi agua se agotó al 3er día, mi comida al 4º. Para el 5º día, ya deliraba bajo el sol abrasador, convencida de que finalmente la maldición se volvería contra mí. Fue en mi momento más desesperado cuando los vi.
Primero fue solo una sombra moviéndose entre las rocas, luego otra. Mi mente afiebrada pensó que eran alucinaciones, pero gradualmente pude distinguir figuras humanas acercándose. Eran 3 guerreros apache montados en caballos que parecían nacidos del mismo desierto. El que cabalgaba al frente desmontó cuando llegó donde yo yacía medio muerta bajo la sombra escasa de un mezquite. Era un hombre de mediana edad, tal vez de 40 años, con la piel bronceada por décadas bajo el sol del desierto. Su cabello negro, largo hasta los hombros, estaba adornado con plumas de águila y cuentas de turquesa. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Profundos, oscuros, pero llenos de una sabiduría antigua que parecía ver más allá de la superficie de las cosas. Se acercó lentamente, como quien se aproxima a un animal herido que podría atacar por miedo. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, me ofreció agua de su cantimplora de cuero. Bebí con la desesperación de quien ha visto la muerte de cerca, derramando más agua por mi barbilla que la que logré tragar. «¿Cómo te llamas, mujer de los lutos?», me preguntó en español claro, aunque con el acento musical que caracterizaba a su pueblo. «Isabela», logré susurrar. «Isabela Valdés». «Yo soy Naolnish», respondió, sentándose en cuclillas junto a mí. «En tu lengua significa el que trabaja con espíritus. Mis hermanos me dicen que tienes la marca de la muerte sobre ti». Por un momento, el terror se apoderó de mí. ¿Habían llegado para matarme? ¿Era esta la forma en que la maldición finalmente me reclamaría? Pero entonces Naolnish hizo algo completamente inesperado. Sonrió. «Ellos ven muerte porque no saben mirar correctamente», continuó, estudiando mi rostro con esa mirada penetrante. «Pero yo veo algo diferente. Veo un alma que ha sido probada por el dolor y no se ha quebrado. Veo una mujer que ha amado 7 veces y cada vez ha dado todo su corazón, a pesar de saber el precio». Sus palabras me llegaron como agua fresca a un viajero sediento. Durante 15 años, nadie había hablado de amor cuando se referían a mis matrimonios. Solo hablaban de muerte, de maldición, de desgracia. Pero este hombre, este apache que supuestamente era un salvaje según todo lo que me habían enseñado, veía algo que mi propio pueblo había sido incapaz de ver. «No entiendes», murmuré, tratando de incorporarme. «Todos los hombres que me han amado han muerto. Soy una maldición viviente». «¿Y quién decidió que eras una maldición?», preguntó Naolnish, ayudándome a sentarme. «¿Los mismos hombres que te echaron de tu pueblo como si fueras basura? ¿Los mismos que Never te preguntaron qué sentías al perder 7 veces al hombre que amabas?». La pregunta me golpeó como un puño en el estómago. Nadie, en todos estos años, me había preguntado sobre mi dolor. Todos se enfocaban en los hombres muertos, en la tragedia que los rodeaba, en el miedo que mi presencia inspiraba. Pero nadie había considerado que yo había amado y perdido 7 veces, que cada funeral había sido también mi propio entierro emocional. «Ven con nosotros», dijo Naolnish, poniéndose de pie y extendiéndome la mano. «Nuestro pueblo necesita alguien con tu fuerza». «¿Mi fuerza?», pregunté, casi riéndome de la ironía. «Soy la mujer más débil del mundo. Ni siquiera puedo mantener vivo a un esposo». «Cualquier mujer puede mantener vivo a un hombre», replicó Naolnish con seriedad. «Pero muy pocas pueden sobrevivir a perder 7 amores y aún tener corazón para amar de nuevo. Esa es la fuerza que necesitamos». Los otros 2 guerreros apaches se acercaron. Uno era joven, tal vez de 25 años, con ojos curiosos que me estudiaban sin miedo. El otro era mayor, con cicatrices que hablaban de muchas batallas y una mirada que evaluaba si yo representaba algún peligro para su gente. «Esta es Ayana», dijo Naolnish, señalando al guerrero joven. «Su nombre significa flor eterna. Y él es Cochise», añadió, refiriéndose al mayor. «Su nombre significa fuerza de roble». Ayana se adelantó y me ofreció su cantimplora. «Has viajado lejos, mujer valiente», me dijo en español entrecortado. «Tus pies sangren, pero tus ojos siguen fuertes». Era cierto. Mis pies estaban destrozados por los días de caminar con zapatos que no estaban hechos para el desierto. Pero algo en la forma en que estos hombres me trataban había despertado una chispa de vida que creí perdida para siempre. «No soy valiente»,
les dije. Solo soy una mujer que no tiene a dónde más ir. A veces eso es lo mismo, respondió Cochise, hablando por primera vez. Su voz era grave como el rumble distante del trueno. Valor no es no tener miedo. Valor es seguir caminando cuando el miedo te dice que te rindas. Me ayudaron a montar detrás de Naelnish en su caballo, y comenzamos el viaje hacia su campamento. Durante las horas que duró el trayecto, Naelnish me contó sobre su pueblo, una banda de apaches que había encontrado un valle oculto entre las montañas donde podían vivir en relativa paz, lejos de los soldados mexicanos y estadounidenses que patrullaban constantemente la región. Nuestro pueblo es pequeño, me explicó mientras cabalgábamos, solo 30 familias, pero somos ricos en algo que tu gente ha olvidado. Sabemos cómo vivir en armonía con la tierra y entre nosotros. ¿Y por qué me llevan con ustedes?, pregunté. No soy apache, no conozco sus costumbres. Porque Ayana tuvo una visión sobre ti, respondió Naelnish. Hace 3 días, los espíritus le mostraron a una mujer vestida de luto que vendría del desierto. Le dijeron que esta mujer traería gran medicina a nuestro pueblo, pero solo si nosotros le dábamos lo que su propio pueblo le había negado. ¿Y qué es eso? Respeto, dijo simplemente, y la oportunidad de usar sus dones para sanar en lugar de para lamentar. El campamento apache apareció ante nosotros como un oasis en medio del desierto montañoso. Estaba situado en un valle verde alimentado por un manantial natural que brotaba de las rocas. Los tipis estaban dispuestos en círculos concéntricos alrededor de una fogata central, y pude ver a mujeres trabajando con pieles y tejidos, hombres tallando armas y herramientas, y niños jugando con la libertad de quienes no conocen el miedo constante. Cuando llegamos, toda actividad se detuvo. Era evidente que no esperaban que los hombres regresaran con una mujer mexicana. Las miradas que recibí no eran de hostilidad, pero sí de curiosidad intensa y cautelosa. Una mujer apache de mediana edad se acercó a nosotros. Tenía el cabello trenzado con cuentas de colores y llevaba un vestido de cuero decorado con diseños intrincados. «Esta es Itansha», me dijo Naelnish. «Es mi hermana y la curandera principal de nuestro pueblo. Si alguien puede entender tu medicina, es ella». Itansha me estudió con ojos que parecían ver directamente a través de mi alma. Caminó lentamente alrededor de mí, observándome desde todos los ángulos, como si fuera un libro que tratara de leer. Finalmente se detuvo frente a mí y puso sus manos sobre mis hombros. «Tienes el aura de alguien que ha estado en el umbral entre la vida y la muerte muchas veces», dijo en español claro. «Pero también tienes algo más. Tienes la marca de los espíritus protectores». «No entiendo», murmuré. «Los hombres que murieron a tu lado», explicó Itansha, ¿murieron con dolor o en paz? La pregunta me tomó por sorpresa. Durante años me habían preguntado cómo habían muerto, cuándo habían muerto, por qué habían muerto, pero nadie me había preguntado nunca sobre la naturaleza de sus muertes. Pensé cuidadosamente antes de responder. Todos murieron rápidamente, sin sufrimiento prolongado. Diego murió instantáneamente cuando el caballo lo aplastó. Francisco se ahogó, pero cuando lo encontraron tenía una expresión de paz. Carlos murió de fiebre, pero en sus últimos momentos habló de sueños hermosos. Itansha asintió con satisfacción. Lo que tu pueblo llama maldición, nosotros lo llamamos medicina de transición. Tienes el don de ayudar a las almas a cruzar al otro mundo sin dolor. Es un regalo muy raro y muy sagrado. Sus palabras cayeron sobre mí como revelación divina. ¿Era posible que durante todos estos años hubiera estado viendo mi historia completamente al revés? ¿Podía ser que en lugar de causar la muerte de mis esposos, yo les hubiera proporcionado una muerte gentil? Pero siguen estando muertos, protesté débilmente. Todos los hombres mueren, replicó Itansha con sabiduría antigua. La pregunta no es si morirán, sino cómo. Tú les diste el regalo de una muerte sin agonía. En nuestro pueblo, eso te convertiría en una curandera muy respetada. Esa noche el consejo tribal se reunió para decidir mi destino. Me senté fuera del círculo de ancianos, escuchando cómo discutían en apache. Ocasionalmente escuchaba mi nombre, o palabras en español que había aprendido a reconocer. Naelnish hablaba con pasión,
gesticulando hacia mí repetidamente. Ayana también tomó la palabra, describiendo aparentemente su visión. Después de lo que parecieron horas, Naalnish se acercó a mí. «El consejo ha decidido», anunció. «Serás bienvenida a nuestro pueblo como aprendiz de curandera. Y Tansha te enseñará nuestras medicinas, y tú le enseñarás las tuyas. Pero hay una condición». Mi corazón se hundió. Siempre había una condición, siempre un precio que pagar. «¿Cuál es?», pregunté, preparándome para lo peor. «Debes prometer que si alguna vez encuentras el amor de nuevo, no huirás por miedo a tu pasado. Los espíritus nos han dicho que tu verdadero destino aún no se ha cumplido». La condición me pareció casi risible. ¿Amor? Después de 7 matrimonios fallidos, después de ser echada de mi pueblo como una paria, ¿quién podría amarme? Pero prometí de todas formas, principalmente porque no podía imaginar un escenario donde esa promesa importara. Los primeros meses en el campamento Apache fueron los más pacíficos de mi vida adulta. Y Tansha me enseñó sobre plantas medicinales que nunca había visto, sobre rituales de sanación que combinaban hierbas con oraciones y canciones. Aprendí que los Apache no veían la muerte como el final definitivo, sino como una transición a otro estado de existencia. Esta perspectiva cambió completamente la forma en que veía mis propias experiencias. También aprendí el idioma Apache básico, suficiente para comunicarme con los miembros del pueblo que no hablaban español. Los niños especialmente se acercaban a mí sin miedo, intrigados por la mujer mexicana que había llegado del desierto. Sus padres me trataban con respeto cauteloso pero genuino, especialmente después de que ayudé a sanar a varios miembros del pueblo usando una combinación de medicina Apache tradicional y conocimientos que había adquirido cuidando a mis 7 esposos durante sus enfermedades. Pero fue Naalnish quien realmente capturó mi atención. Como chamán del pueblo, él era responsable de las ceremonias espirituales, de comunicarse con los ancestros y de guiar a su gente a través de los desafíos espirituales. Era un hombre de sabiduría profunda, pero también tenía un sentido del humor gentil que me sorprendía constantemente. «¿Por qué nunca te has casado?», le pregunté una tarde mientras recolectábamos hierbas medicinales en las colinas cercanas al campamento. «¿Quién dice que no me he casado?», replicó con una sonrisa misteriosa. «Y Taisha me dijo que eres el único hombre soltero del consejo tribal». «Ah», dijo, arrodillándose para examinar una planta que había encontrado. «Tuve una esposa hace muchos años. Se llamaba Chenoa, que significa paloma blanca. Murió de enfermedad cuando los soldados estadounidenses atacaron nuestro pueblo anterior». «Lo siento mucho», murmuré, sintiendo una punzada familiar de dolor empático. «No te disculpes», dijo Naalnish, levantándose con la planta en sus manos. «Chenoa vivió una vida llena de amor y alegría. Su muerte fue triste, pero su vida fue hermosa. He aprendido que lamentar a los muertos es fácil. Lo difícil es honrar a los vivos». Sus palabras resonaron profundamente en mí, porque durante años me había enfocado en lamentar a mis esposos muertos, en lugar de celebrar la vida que habíamos compartido, por breve que hubiera sido. «¿Y nunca has querido volver a casarte?», insistí. «Los espíritus me dijeron que cuando llegara el momento correcto lo sabría», respondió, mirándome de una manera que hizo que mi corazón latiera más rápido. «Me dijeron que mi verdadera compañera vendría del desierto, llevando luto, pero trayendo vida». La implicación de sus palabras me golpeó como un rayo. ¿Era posible que...? Pero inmediatamente descarté la idea. Yo era la mujer maldita, la viuda 7 veces, la que traía muerte a los hombres que la amaban. Era imposible que alguien como Naalnish, un hombre bueno y sabio, pudiera arriesgarse a amarme. Pero conforme pasaron las semanas, se hizo evidente que Naalnish sentía algo por mí que iba más allá de la compasión tribal. Me buscaba para conversaciones que se extendían hasta altas horas de la noche. Me invitaba a acompañarlo en ceremonias espirituales donde normalmente solo participaban chamanes experimentados. Y había momentos, cuando nuestras manos se rozaban al recolectar plantas o cuando nuestros ojos se encontraban a través del fuego durante las noches comunales, que la electricidad entre nosotros era innegable. Pero yo seguía aterrorizada. La idea de amar de nuevo, de arriesgar la vida de otro hombre bueno, me llenaba de pánico. Una noche después de una ceremonia particularmente intensa donde Naalnish había entrado en trance para comunicarse con los espíritus ancestrales, no pude más.
Tienes que mantenerte alejado de mí, le dije bruscamente cuando me acompañó a mi tipi. ¿Por qué?, preguntó, genuinamente sorprendido. Porque voy a matarte, respondí, las lágrimas corriendo por mis mejillas. No por malicia, no porque no te ame, sino porque es lo que hago. Mato a los hombres que me aman. Nalnish me tomó suavemente por los hombros. Isabela, mírame. Reluctante, levanté mis ojos para encontrar los suyos. ¿Tú mataste a esos hombres?, preguntó con calma. No directamente, pero... ¿Tú causaste el accidente de Caballo de Liego? No, pero... ¿Tú hiciste que Francisco se ahogara en el río? No, pero mi presencia... ¿Tú enviaste la fiebre que se llevó a Carlos? No, pero todos murieron después de casarse conmigo. Isabela, dijo Naalnish con infinita paciencia. En mi pueblo, cuando alguien muere, no culpamos a quien estaba a su lado. Agradecemos a quien estuvo allí para que no muriera solo. Sus palabras me desarticularon completamente. Durante 15 años había cargado con la culpa de 7 muertes, pero nunca había considerado que tal vez mi presencia había sido un consuelo en lugar de una maldición. Pero el pueblo entero cree que soy maldita, protesté débilmente. Tu pueblo también creía que la tierra era plana y que los apache éramos demonios, replicó Nalnish con una sonrisa gentil. Los pueblos pueden equivocarse sobre muchas cosas. Esa noche, por primera vez en años, dormí sin pesadillas. Pero desperté con una nueva resolución. Tenía que irme. No podía arriesgar la vida de Nalnish, sin importar lo que él dijera sobre maldiciones y destino. Era demasiado bueno, demasiado importante para su pueblo, para que yo fuera egoísta con mis sentimientos. Empaqué silenciosamente mis pocas pertenencias antes del amanecer, y salí del campamento, dirigiéndome hacia el desierto de donde había venido. Pero no había caminado ni una hora cuando escuché cascos de caballo detrás de mí. ¿A dónde vas, mujer testaruda?, preguntó Nalnish cuando me alcanzó. Lejos de ti, respondí sin voltearme. Lejos de cualquier hombre que pueda resultar lastimado por mi presencia. ¿Y qué hay de lo que yo quiero?, preguntó, desmontando y caminando hasta ponerse frente a mí. Lo que tú quieres no importa si termina con tu muerte. Lo que yo quiero, dijo Nalnish firmemente, es vivir, realmente vivir, no solo existir. Y no puedo hacer eso sin ti. Nalnish, por favor, supliqué. He amado a 7 hombres, y los 7 están muertos. No puedo vivir con 8 muertes en mi conciencia. Entonces no me ames, dijo simplemente. Sus palabras me detuvieron en seco. ¿Qué? Si amas a los hombres los matas. Entonces no me ames. Solo quédate conmigo. Eso no tiene sentido, protesté. No puedes pedirle a alguien que no sienta lo que siente. Y tú no puedes pedirme que viva con miedo por el resto de mi vida, replicó. Isabela, he consultado a los espíritus sobre nosotros. Me han mostrado visiones. ¿Qué quindo de visiones?, pregunté, aunque parte de mí no quería saber la respuesta. Visiones de nosotros viejos juntos, visiones de ti ayudando a traer nuevas vidas al mundo, visiones de tu verdadero destino cumpliéndose. Los espíritus pueden equivocarse, murmuré débilmente. Los espíritus nunca mienten, replicó Nalnish con convicción. Pueden hablar en acertijos, pueden ser difíciles de interpretar, pero nunca mienten. Me tomó de las manos y sentí la calidez de su piel contra la mía. Isabela, te voy a hacer una pregunta y quiero que respondas con total honestidad. Asentí, aunque mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía escucharlo. ¿Me amas? La pregunta colgó en el aire entre nosotros, como un puente que podía elegir cruzar o quemar. Sabía que mi respuesta cambiaría todo. Sí, susurré finalmente. Te amo más de lo que he amado a nadie en mi vida. Te amo tanto que prefiero vivir sin ti el resto de mi vida que arriesgar perderte. Y yo te amo tanto, respondió Nalnish, que prefiero arriesgar la muerte que vivir sin ti ni un día más. Nos besamos allí en el desierto, bajo el sol naciente, rodeados por la inmensidad de Sonora. Fue un beso que sabía a esperanza, a segundas oportunidades, a la posibilidad de que el amor pudiera ser más fuerte que la superstición. Cuando regresamos al campamento, anunciamos nuestras intenciones al consejo tribal. Algunos ancianos expresaron preocupación sobre el historial de Isabela, pero Itansha los tranquilizó. Los espíritus han hablado, declaró. Esta mujer no trae muerte,
trae transformación y nuestro pueblo necesita transformación. La ceremonia matrimonial apache fue diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado en mis 7 bodas anteriores. No había iglesia, no había sacerdote, no había votos que prometían hasta que la muerte nos separe. En cambio, Nalnish y yo nos sentamos frente al fuego sagrado mientras Itancha cantaba oraciones en apache que pedían a los espíritus ancestrales que bendijeran nuestra unión. En nuestro pueblo, explicó Nalnish durante la ceremonia, no prometemos amarnos hasta la muerte, prometemos amarnos a través de la muerte, en esta vida y en las que vengan. Intercambiamos regalos. Yo le di una cadena que había pertenecido a mi abuela, la única posesión de valor que había conservado de mi vida anterior. Él me dio un collar de turquesa y plata que había pertenecido a su madre, quien había sido chamán antes que él. «Con esto te tomo como compañera de mi alma», dijo en apache, y luego repitió en español para que yo pudiera entender completamente. «Con esto me entrego a ti como compañera de tu alma», respondí, usando las palabras que Itancha me había enseñado. La celebración duró toda la noche. Por primera vez en mi vida, fui la novia en una boda donde todos los presentes celebraban genuinamente la unión. No había murmullos sobre maldiciones, no había miradas de lástima hacia el novio, no había apostillas sobre cuánto tiempo duraría el matrimonio. Esa noche, en el tipi que Nalnish había decorado con flores silvestres y velas hechas de grasa de búfalo, consumamos nuestro matrimonio con una ternura que me hizo llorar. No de tristeza, sino de la comprensión abrumadora de que por fin había encontrado mi hogar. ¿Tienes miedo?, me preguntó Nalnish mientras yacíamos juntos bajo las pieles de bisonte que nos cubrían. Aterrorizada, admití honestamente. Yo también, confesó él, pero no de morir. Tengo miedo de no ser lo suficientemente bueno para ti. Eres perfecto, murmuré contra su pecho. Eres absolutamente perfecto. Los primeros meses de matrimonio fueron los más felices de mi vida. Nalnish resultó ser un esposo atento y apasionado, pero también me respetaba como individuo. Continuó mi entrenamiento como curandera, y gradualmente comencé a integrar técnicas de medicina que había aprendido cuidando a mis esposos anteriores, con los métodos tradicionales apache. Pero conforme pasaron los meses sin ningún accidente o enfermedad misteriosa que afectara a Nalnish, comencé a relajarme. Por primera vez en mi vida adulta, no me despertaba cada mañana esperando encontrar a mi esposo muerto. En cambio, me despertaba esperando ver su sonrisa, esperando el café que preparaba cada amanecer, esperando las aventuras que cada día traía. Fue durante nuestro 6º mes de matrimonio cuando las cosas comenzaron a cambiar, pero no de la manera que había temido. En lugar de enfermarse o sufrir un accidente, Nalnish parecía más fuerte que nunca. Su conexión con los espíritus se había intensificado, y su reputación como chamán había crecido tanto que gente de otras tribus apache comenzó a venir buscando su consejo. «Es por ti», me dijo una noche después de una ceremonia de sanación particularmente poderosa. «Tu presencia ha amplificado mi medicina. Los espíritus me dijeron que cuando encontrara a mi verdadera compañera, mi poder como chamán se multiplicaría». «¿De verdad crees eso?», le pregunté, aún luchando contra años de creer que solo traía desgracia. «Sé eso», respondió con convicción. «Isabela, durante los primeros 6 meses de nuestro matrimonio, he sanado más enfermos, he tenido visiones más claras, he sentido a los ancestros más cerca que en todos los años anteriores combinados». Era cierto. Había sido testigo de cómo Nalnish había ayudado a sanar a una mujer que había estado estéril durante años, cómo había guiado a un joven guerrero a través de visiones que lo habían convertido en un líder respetado, cómo había mediado en disputas tribales que parecían irresolubles. Pero yo sigo siendo la misma mujer que... No, no eres la misma mujer. Esa mujer vivía en un pueblo que no entendía sus dones. Esa mujer estaba casada con hombres que no sabían cómo manejar su medicina. Esa mujer estaba luchando contra su naturaleza en lugar de abrazarla. Conforme pasó el primer año de nuestro matrimonio, comencé a entender lo que Nalnish quería decir. En el pueblo mexicano había sido vista como una anomalía, algo que había que explicar o exorcizar. Pero en la comunidad apache,
Mi experiencia con la muerte me había convertido en una curandera respetada, especialmente para aquellos que estaban pasando por el proceso de morir. Cuando el viejo guerrero Manuelito estaba muriendo de una enfermedad en los pulmones, su familia me pidió que estuviera presente. Durante sus últimos días pude usar mi experiencia de haber acompañado a 7 hombres en sus momentos finales para ayudar a que su transición fuera pacífica y sin dolor. «Tienes el don de hacer que la muerte no sea terrible», me dijo la esposa de Manuelito después de que él había pasado serenamente. Tienes medicina especial para ayudar a las almas a viajar. Gradualmente otras familias comenzaron a llamarme cuando tenían seres queridos que estaban muriendo. Mi presencia ya no era vista como una maldición, sino como una bendición. Había encontrado mi verdadero propósito. Pero el mayor cambio llegó durante nuestro segundo año de matrimonio. Una mañana desperté sintiendo náuseas que atribuía a algo que había comido la noche anterior. Pero cuando las náuseas continuaron durante varias semanas, acompañadas de una sensibilidad extraña en los pechos y una fatiga inusual, Itansha me examinó. «Estás embarazada», anunció con una sonrisa radiante. Al principio no pude procesar sus palabras. ¿Embarazada? A los 34 años, después de 7 matrimonios sin haber concebido nunca, ¿estaba embarazada? «Eso es imposible», murmuré. «Nunca con ninguno de mis...» «Los espíritus saben cuándo es el momento correcto», dijo Itansha sabiamente. «Tu cuerpo estaba esperando al padre correcto, al momento correcto, al lugar correcto». Cuando le conté a Nalnish, su reacción fue de alegría pura y primitiva. Me levantó en sus brazos y me dio vueltas, gritando en apache palabras de gratitud a los espíritus. Toda la tribu se reunió para celebrar la noticia. «¿Ves?», me dijo esa noche mientras sus manos descansaban protectoramente sobre mi vientre a un plano. «No traes muerte, traes vida. Solo necesitabas encontrar el lugar correcto para que esa vida floreciera». El embarazo progresó sin complicaciones. Por primera vez en mi vida, mi cuerpo se sentía como si estuviera haciendo exactamente lo que había sido diseñado para hacer. Itansha me enseñó canciones apache para cantar al bebé en el vientre. Y Nalnish realizaba ceremonias semanales pidiendo a los espíritus que protegieran tanto a mí como al niño. Cuando finalmente llegó el momento del parto, rodeada por las mujeres de la tribu que me habían aceptado como hermana, traje al mundo a una niña perfecta con el cabello negro de su padre y mis ojos verdes. La llamamos Ayana, que significa flor eterna, porque había nacido de un amor que había superado toda expectativa de supervivencia. «Mira lo que hemos creado», susurró Nalnish mientras sostenía a nuestra hija por primera vez. «Mira esta vida perfecta que ha venido de nuestro amor». Lloré lágrimas de alegría pura mientras contemplaba a mi hija. Después de años de ser llamada estéril, después de décadas de creer que mi propósito en la vida era traer muerte, había creado una vida nueva y hermosa. Pero los milagros no terminaron ahí. 2 años después, tuve un hijo al que llamamos Nalnish en honor a su padre. Y 3 años después de eso, otro hijo que llamamos Cochise en honor al guerrero que había ayudado a rescatarme del desierto. Cada nacimiento fue celebrado por toda la tribu como confirmación de que los espíritus habían bendecido nuestra unión. Mis hijos crecieron fuertes y saludables, rodeados del amor de toda una comunidad que los veía como regalos preciosos. Pero tal vez el momento más significativo llegó cuando Ayana tenía 5 años. Una delegación de mi pueblo natal llegó al territorio apache, dirigida por el alcalde que me había exiliado años atrás. Habían venido buscando medicinas para una epidemia que había azotado su región. Cuando me vieron, próspera y rodeada de mi familia, la conmoción en sus rostros fue evidente. La mujer maldita que habían expulsado ahora era claramente una matriarca respetada y madre de 3 hijos hermosos. «Isabela», murmuró don Esteban, el mismo hombre que me había dicho que mi presencia era perturbadora para la paz social. «¿Eres realmente tú?» «¿Soy yo?», respondí con calma, sosteniendo a mi hijo menor en mis brazos. Aunque ahora mi nombre es Ayana Isabela, nombre que mi esposo me dio cuando me uní a su pueblo. ¿Tus hijos?», preguntó como si no pudiera creer lo que veía. «Mis 3 hijos», confirmé con orgullo, Ayana, Naonish y Cochise. «Pero se decía que eras estéril», murmuró una de las mujeres que me había conocido en mi juventud. 7 matrimonios y nunca... «No era estéril», la interrumpí gentilmente. «Solo estaba en el lugar equivocado con las personas equivocadas».
Cuando encontré mi verdadero hogar y mi verdadero amor, mi cuerpo floreció como había sido destinado a ser. Nalnish se acercó y puso una mano protectora en mi hombro. Mi esposa es la curandera más respetada de nuestra región, dijo en español claro, dirigiéndose a la delegación. Su medicina ha salvado más vidas de las que ustedes pueden contar. Pero, tartamudeó don Esteban, ¿qué hay de la maldición? ¿Qué hay de los 7 maridos muertos? No había maldición, respondí con una paz que había tardado años en encontrar. Solo había una mujer tratando de florecer en suelo estéril. Cuando encontré la tierra correcta, todo cambió. La delegación permaneció en nuestro territorio durante una semana, mientras Itansha, Nalnish y yo trabajamos para preparar las medicinas que necesitaban para combatir su epidemia. Durante ese tiempo pude ver cómo mi transformación los afectaba profundamente. La mujer que habían rechazado como maldita ahora estaba salvando sus vidas. Antes de irse, don Esteban se acercó a mí privadamente. Isabela, dijo con voz llena de remordimiento, quiero pedirte perdón. No entendimos, no supimos. No hay nada que perdonar, le dije sinceramente. Si no me hubieran expulsado del pueblo, nunca habría encontrado mi verdadero destino. A veces lo que parece una maldición es en realidad una bendición disfrazada. ¿Alguna vez considerarías regresar?, preguntó con esperanza. ¿Podrías establecer una práctica de curandera? ¿Podrías...? Mi hogar está aquí, respondí firmemente, pero sin hostilidad. Mi familia está aquí. Mi propósito está aquí. Pero siempre seré bienvenida a cualquier delegación de paz que venga buscando ayuda. Después de que se marcharon, Nalnish y yo nos sentamos junto al fuego con nuestros hijos, reflexionando sobre lo que había pasado. ¿Alguna vez te arrepientes?, me preguntó, una pregunta que me había hecho varias veces a lo largo de los años. Jamás, respondí, mirando a nuestros 3 hijos que jugaban cerca del fuego. Cada lágrima que derramé, cada dolor que sufrí, cada momento de desesperación me trajo hasta aquí, me trajo hasta ustedes. Y yo nunca me arrepiento de haber arriesgado todo por amarte, dijo él, tomando mi mano. Los espíritus tenían razón. Eras exactamente lo que mi alma necesitaba. Esa noche, mientras Nalnish y los niños dormían, salí del tipi y miré las estrellas que brillaban sobre el valle Apache. Pensé en mis 7 esposos anteriores y por primera vez en años pude recordarlos sin dolor. Diego con su risa contagiosa, Francisco con su amor por la música, Carlos con su gentileza infinita, Alejandro con su sabiduría, Ricardo con su coraje, Tomás con su generosidad, Manuel con su determinación. Cada uno había sido una lección, un paso en el camino hacia comprender quién era realmente destinada a ser. No habían muerto en vano. Sus vidas habían sido parte del tapiz complejo que me había llevado a este momento, a esta familia, a esta felicidad. Gracias, susurré al viento nocturno, enviando mis palabras hacia los espíritus de mis esposos perdidos. Gracias por ser parte de mi viaje hacia el amor verdadero. Años pasaron y mi reputación como curandera se extendió por toda la región. Mujeres viajaban días enteros para consultar conmigo sobre problemas de fertilidad, hombres venían buscando ayuda para enfermedades que otros no podían tratar, y familias enteras hacían peregrinaciones para que ayudara a sus seres queridos en transición hacia la muerte. Pero tal vez mi trabajo más importante llegó cuando otras mujeres que habían sido marcadas como malditas o inútiles comenzaron a llegar al territorio apache buscando refugio. Una mujer que había perdido 6 bebés al nacer, otra que había sido acusada de brujería por conocer demasiado sobre hierbas, una más que había sido expulsada de su pueblo por tener visiones. A cada una las recibí como hermanas, enseñándoles que lo que sus pueblos llamaban maldiciones, nosotros las llamábamos medicinas especiales. Establecimos un pequeño santuario en el valle, donde mujeres rechazadas podían venir a sanar y descubrir sus verdaderos dones. ¿Te has convertido en lo que siempre estuviste destinada a ser?, me dijo Itansha una tarde mientras observábamos a las mujeres del santuario trabajando con sus nuevas familias adoptivas apache. No solo una curandera, sino una sanadora de almas rotas. Nalnish y yo envejecimos juntos en perfecta armonía. Nuestros hijos crecieron fuertes y sabios, llevando dentro de sí la sangre de 2 mundos y la sabiduría de ambas culturas. Ayana se convirtió en una curandera aún más poderosa que yo. Nalnish el joven se convirtió en un guerrero respetado que siempre buscaba la paz antes que la guerra.
Cochise desarrolló el don de la profecía, viendo el futuro con claridad que asombraba incluso a los ancianos más sabios. Cuando cumplí 50 años, ya era abuela de 8 nietos hermosos. El Valle Apache se había convertido en un lugar conocido por la sanación y la sabiduría, un oasis donde las personas rotas podían venir a encontrar integridad. ¿Sabes qué es lo más hermoso de nuestra historia?, me preguntó Nalnesh una noche mientras contemplábamos a nuestros nietos jugando bajo la luna llena. ¿Qué? Que comenzó con una maldición y se convirtió en la bendición más grande que nuestro pueblo ha conocido. Tú no solo encontraste tu lugar en el mundo, creaste un lugar para que otros encontraran el suyo. ¿Tenía razón? Lo que había comenzado como la historia de una mujer maldita se había convertido en la historia de una comunidad de sanación que había tocado cientos de vidas. Nalnesh vivió hasta los 72 años, muriendo pacíficamente en nuestro tipi rodeado de nuestros hijos y nietos. Cuando llegó su momento, no hubo pánico, no hubo miedo a la maldición. En cambio, pude usar mi don especial para ayudarle a hacer la transición con la misma paz que había ayudado a tantos otros a encontrar. «Te veo del otro lado», me susurró con su último aliento. «Espérame allí». «Te esperaré todo el tiempo que sea necesario», le prometí. Después de su muerte, viví otros 15 años como la matriarca respetada del pueblo, continuando mi trabajo como curandera y guía espiritual. Cuando finalmente llegó mi tiempo, a los 67 años, morí rodeada de amor, habiendo vivido una vida que había superado mis sueños más salvajes. La historia de Isabela Valdés, la mujer de los 7 lutos, que se convirtió en la madre de la sanación apache, se contó durante generaciones. Se convirtió en un recordatorio de que lo que el mundo llama maldición, los espíritus pueden convertir en bendición. Que el amor verdadero puede transformar cualquier historia de dolor en una historia de triunfo. Y en las noches silenciosas del desierto de Sonora, cuando el viento sopla a través de los valles donde una vez vivió mi pueblo adoptivo, los ancianos aún cuentan la historia de cómo una mujer que fue rechazada por su propio pueblo encontró su hogar verdadero, su amor verdadero y su propósito verdadero en los brazos de un chamán apache que vio más allá de las supersticiones hasta la belleza de su alma. Porque a veces lo que parece ser el final de la historia es en realidad solo el comienzo de una aventura más hermosa de lo que jamás podrías haber imaginado. Y a veces, las personas que el mundo dice que están malditas son exactamente las que están destinadas a traer las bendiciones más grandes. Mi nombre era Isabela Valdés, pero me convertí en Ayana Isabela, la mujer que transformó 7 lutos en una vida de amor infinito. Y esa, más que cualquier otra cosa, es la historia que vale la pena contar. En el valle donde una vez vivimos, donde Nalnesh y yo criamos a nuestros hijos y construimos nuestro santuario de sanación, los viajeros aún encuentran flores silvestres que crecen en patrones extraños, como si la tierra misma estuviera marcada por el amor que floreció allí. Los apache modernos dicen que esas flores son la evidencia física de que el amor verdadero deja huellas permanentes en el mundo, recordatorios eternos de que incluso las historias que comienzan con dolor pueden terminar con belleza. Y cuando el viento sopla a través de esas flores, los que saben escuchar pueden oír el eco de una promesa que trasciende la muerte, que el amor verdadero nunca muere. Solo se transforma en algo aún más hermoso.